Buenos días, estimados estudiantes, que le habla la doctora Andrea Corvos. Vamos a continuar la mañana de hoy con la unidad 1, enfocada en lo que es conocer la biología celular y tisular, y vamos a desarrollar lo que es tejido sanguíneo. Entonces, sin más preámbulos, lo que vamos a pretender responder con estas diapositivas, pues, es conocer qué es la sangre, cuáles son sus funciones, la composición, de qué está compuesto el plasma y hablar de las características generales, morfológicas e histológicas de los elementos formes de la sangre. Entonces, vamos a iniciar diciendo que la sangre es un líquido que va a estar formado por células y que tiene un líquido intercelular que es llamado plasma. Es un líquido viscoso rojo que tras un corto periodo de reposo coagula adquiriendo una consistencia bastante gelatinosa. ¿Cuáles son sus funciones? Principalmente una función de transporte de sustancias, va a permitir el transporte de proteínas, de hormonas, de productos de desecho, de oxígeno, etc. Además ayuda a mantener el equilibrio intraplasmático, mantiene el pH y la temperatura y además tiene funciones de protección al utilizar lo que serían los leucocitos que ayudan a todo lo que es protección de antígenos o cuerpos extraños. Entonces, tenemos que representa más o menos el 7% del peso corporal de un individuo, un adulto, y que además aproximadamente tenemos 5 litros de sangre. El 54% va a estar formado por plasma y el 45% va a estar formado por todo lo que son los elementos formes, es decir, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y entonces tenemos que de ese 45% realmente el 44% son glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos y solo un 1% son las plaquetas y otro 1% puede ser por glóbulos blancos. Vamos a recordar que como vimos en tejido conectivo, realmente los glóbulos blancos están transitorios en la sangre, ya que ellos van a establecerse en el tejido conectivo o en órganos linfoides. Entonces, por eso, cuando lo encontramos en algún hemograma, tiende a estar en este porcentaje de un 1%. Si nosotros llegamos a centrifugar por un tubo de ensayo la sangre, vamos a encontrar que ella va a presentar tres divisiones. En una parte inferior va a estar de coloración roja y es porque allí va a estar encontrado todo lo que son los hematíes, que como dije representaban más o menos el 45%. Luego iba a seguir una sustancia de color grisácea, que allí se está localizado todo lo que son las plaquetas y los glóbulos blancos. Y por último va a estar un líquido que va a ser amarillento, que es el plasma, que representa el 55%. El plasma es sumamente importante ya que tiene múltiples funciones. Él está compuesto por un 92% por agua y esto ayuda a que se pueda transportar todas las células, antígenos, radicales libres, sustancias orgánicas e inorgánicas. Además, tiene proteínas plasmáticas en un 7% como albúminas, globulinas, fibrinógeno que ayudan al transporte de lípidos, de hormonas, inclusive hasta medicamentos y otros solutos que representan solo un 1% que viene dado por electrolitos como sodio, potasio, cloro, productos de desecho y otros nutrientes como ácidos grasos, glucosa y aminoácidos. Entonces, conociendo ya la composición del plasma, vamos entonces a desarrollar cada uno por separado los elementos formes de la sangre. Entonces, vamos a iniciar por los eritrocitos, también llamados hematíes o glóbulos rojos, discos bicóncavos de color rojo que carecen de movimiento propio y que tienen un citoesqueleto que le permite cierta deformidad. Ellos aproximadamente tienen una vida media de 120 días, pero ya luego mueren o son fagocitados por los macrófagos y a esta muerte del glóbulo rojo se le llama hemólisis. Cada glóbulo rojo tiene internamente algo llamado que es la hemoglobina, que es una molécula formada por un grupo hemo, por globina y por hierro, que es la que se encarga de su mayor especialidad, que es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Esta molécula de hemoglobina representa 30% de la masa eritrocitaria. Sin embargo, estas son como en líneas generales, vamos a tener que existen variaciones en el eritrocito. Por ejemplo, puede variar la cantidad de hemoglobina.
Esto nosotros lo podemos encontrar en un hemograma como con las iniciales CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se refiere es a la cantidad de hemoglobina. Cuando hay una cantidad normal es llamada normocromía, cuando hay baja concentración de hemoglobina se habla de hipocromía y cuando está alta se habla de hipercromía. Además, el tamaño también puede ser variable y esto lo vamos a observar en un hemograma con las iniciales de VCM, es decir, volumen corpuscular medio, en donde un tamaño normal se describe como normocítico, un tamaño disminuido microcítico y un tamaño más grande se llama macrocítico. Y que además la forma de la célula también puede variar en medios hipotónicos o hipertónicos, pueden ser más redondeadas, otras más delgadas. Entonces, fíjense que en realidad estas variaciones del eritrocito pueden ir cambiando dependiendo de su concentración de hemoglobina, del medio en el que esté disperso, etc. Tenemos que histológicamente se van a observar como unas células rosadas que en la zona central están más delgadas y que se tiñen menos. Y además, en realidad ellas no tienen organela, pero sí tienen un plasmalema y un citoesqueleto que le confiere cierta rigidez y flexibilidad para poder pasar por vasos sanguíneos de pequeño calibre. Entonces, la eritropoyesis poiesis eritro, es decir, la formación de los glóbulos rojos, tiene una duración más o menos de 5 a 7 días y esta se produce justamente donde vimos la presentación pasada, que es en el tejido de médula ósea mediante la célula madre pluripotencial. La célula madre pluripotencial, si recordamos, da dos líneas celulares, un precursor mieloide y un precursor linfoide, y del precursor mieloide se forma este hemocitoblasto, que luego forma el proeritroblasto, eritroblasto y normoblasto en médula ósea, para luego pasar a través de los sinusoides e ir por el torrente sanguíneo y expulsa lo que es el reticulocito, que es un eritrocito inmaduro aún, para luego formar al eritrocito. Del reticulocito lo nombro porque es importante, ya que ellos son eritrocitos inmaduros, pero tienen una proteína que le da una coloración azul. Pero lo importante con ellos es que a veces cuando nos encontramos en situaciones de estrés como la hemorragia, se estimula su producción de manera de poder parar o solucionar la pérdida de sangre aguda que se está teniendo en el momento. Además, hay otra hormona que es fisiológica que nos ayuda a estimular la hematopoiesis a nivel del tejido medular, que es la eritropoyetina, y ella se encuentra en el parénquima renal. Así que cuando hay alteraciones a nivel de la irrigación renal, este manda una señal a tejido de médula ósea y este aumenta la eritropoyesis para tratar de producir más glóbulos rojos. Entonces ya luego que este glóbulo rojo cumple su función en la sangre, tenemos que los 120 días tenemos que él es fagocitado por macrófagos. De allí se disuelve su molécula de hemoglobina en globina y en el grupo M. La globina, si vemos los pasos 2 y 3, se convierte en un aminoácido que luego va a ser reusado para síntesis de proteínas. Pero el grupo M, junto con el hierro, una parte va a ir para formar bilirrubina y el M junto con el hierro luego va a tener todo un proceso para llegar nuevamente a la médula y este hierro con globina nuevamente poder fijarse a nivel de tejido medular y formar nuevas moléculas de glóbulos rojos. De allí que forman nuevas moléculas de glóbulos rojos, pues nuevamente van al torrente sanguíneo y vuelven a hacer su ciclo de 120 días hasta que ocurre la hemólisis o la fagocitosis por parte del macrófago. Entonces, este es más o menos el proceso de cómo ocurre esta maduración o cómo ocurre a nivel, cómo es el ciclo vital del glóbulo rojo. Bien, ahora vamos a hablar de lo que serían los leucocitos. Como recordamos, entonces los leucocitos representan menos del 1%, ya que ellos no se encuentran realmente en torrente sanguíneo, ellos están allí de manera transitoria para luego ir hacia lo que es tejido conectivo o tejido linfoide. Los leucocitos, recordemos que tienen una función vital que es de protección
contra agentes extraños. Es de allí que existe una clasificación según el contenido de sus gránulos y según la forma o número de núcleos. Según el contenido de sus gránulos plasmáticos pueden ser granulocíticos o agranulocíticos. Granulocíticos, es decir, que tiene gránulos citoplasmáticos y son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y los agranulocíticos, A significa sin gránulos, son los monocitos y linfocitos. Son células con movimientos activos a diferencia del glóbulo rojo y que sus movimientos son ameboides. Entonces, tenemos que además existe otra clasificación que es según la forma o número de núcleos, en donde son mononucleares, son los monocitos y los linfocitos, y están los polimorfonucleares, que en realidad ha sido cambiada no a polimorfonucleares porque no es que tiene varios núcleos, sino que sus núcleos están segmentados en varios lóbulos. Entonces eso da la impresión de tener varios núcleos, pero en realidad todas estas células tienen un solo núcleo, solo que son segmentados. De allí es que esta nomenclatura de polimorfonucleares ha cambiado a segmentados y se refiere a los eosinófilos, basófilos y a los neutrófilos. Entonces vamos a ir desglosándolos a cada uno de manera individual. Tenemos el neutrófilo que de ese 1% representa el 60% de la población. Fíjese que tiene un núcleo que más o menos está segmentado en 2 o 3 oportunidades unidos por un filamento de cromatina. Tiene citoplasma, en el citoplasma tiene gránulos específicos que fíjense que los gránulos pueden ser primarios o secundarios, que en realidad la principal función de los gránulos del neutrófilo es la fagocitosis. Es lograr el mejoramiento de la fagocitosis. Luego tenemos al granulocito eosinófilo que representa de ese 1% el 3%, también tiene gránulos que ayudan a la fagocitosis. Fíjense que a nivel histológico tienen un núcleo que tiende a tener solo dos lóbulos, se observan como 2 lóbulos que están unidos también por cromatina y que él es muy importante sobre todo en reacciones contra alergenos, así como también en defensa contra parásitos. Es por eso que nosotros cuando podemos encontrar en un hemograma elevación de eosinófilos, hay que pensar en cierta infestación parasitaria. Tenemos además los basófilos que representan el 0.5%. Fíjense también acá tienen un núcleo que más bien es en forma de U o de J y junto con los mastocitos hacen una excelente función con respecto a las respuestas anafilácticas. Tenemos además el agranulocito monocito que representa el 5%, es decir, ya esto no tiene gránulos específicos. Fíjense que es un núcleo que es redondo en forma de riñón y ya él pertenece al sistema mononuclear fagocítico. Y luego tenemos por último al linfocito, a granulocito, que representa el 30% de ese 1% de glóbulos blancos que hay en el torrente sanguíneo. De los linfocitos es importante saber que existen 2 poblaciones, linfocitos T y linfocitos B, que eso los vamos a ver en sistema inmunológico. Sin embargo, lo importante es que histológicamente no existe diferencia. Las diferencias las vamos a encontrar es en los marcadores que existen en su superficie. Allí sí vamos a saber si es un linfocito B o un linfocito T. Pero en líneas generales, un linfocito tiene un núcleo que es bastante grande, que ocupa casi prácticamente toda la célula y queda solo un espacio muy delgado de citoplasma. Entonces acá es más o menos para que vean las diferencias histológicas, cómo se observa linfocito, monocito, neutrófilos, etc. Y entonces con respecto a la formación de estos glóbulos blancos,
Nuevamente se forman en el tejido de la médula ósea, como vimos en las presentaciones anteriores, por una célula madre multipotencial. Ella forma un precursor común mieloide y un precursor común linfoide. El precursor común linfoide va a formar un linfoblasto y posteriormente este empieza a madurar y a diferenciarse hasta dar lo que sería linfocitos B y linfocitos T. Pero en contraparte, con el precursor común mieloide, pues forma un mieloblasto que va a presentar múltiples maduración y diferenciación para dar a lo que es al basófilo, neutrófilos, eosinófilos y a los monocitos. Entonces, finalizado lo que es el glóbulos blancos, vamos con lo que serían los trombocitos, ¿sí? O plaquetas. Los trombocitos representan también el 1% de la población de los elementos formes en torrente sanguíneo. Son discos biconvexos con un ciclo vital más o menos de 9 a 10 días. Tienen una importante función en lo que es hemostasia, en control de hemorragia y en sistemas de coagulación. Cuando hay lesión epitelial se adhieren y producen toda una agregación plaquetaria para tratar de resolver la lesión a nivel del tejido, es decir, ayuda al mantenimiento del endotelio y así como también a la reparación tisular. Y es que vemos que él tiene gránulos alfa y beta y que esos gránulos alfa está el factor plaquetario, factor de von Willebrand, fibrinógeno, es decir, todas unas sustancias que ayudan al mantenimiento y control de la coagulación. Histológicamente vemos una imagen esquemática o representativa de un trombocito en donde fíjense que tiene una membrana de proteínas llamado glucocáliz y que esta membrana pueda llegar a presentar invaginaciones con el objetivo de aumentar su superficie. Además está formado por mitocondrias, tiene filamentos de actina, de miosina y microtúbulos y todo un citoesqueleto para darle también cierta flexibilidad a esta plaqueta. Con respecto a la trombopoiesis, es decir, a la formación de los trombocitos o las plaquetas, nuevamente volvemos al inicio de que se forman en el tejido de médula ósea, allí por una célula madre hematopoyética multipotencial, da dos precursores, el precursor común linfoide, el precursor común mieloide, y es del precursor común mieloide justamente que se va a formar el megacardioblasto. Este produce múltiples divisiones celulares hasta formar el megacariocito, que es una célula bastante grande que posteriormente va a formar, se adosa a los sinusoides de la médula ósea y forma ciertas prolongaciones citoplasmáticas que luego se separan y forman pequeñas plaquetas, que ya estas son las que van directo a lo que es el tejido o el torrente sanguíneo. Entonces eso es lo que sería de plaquetas. Por último, quería mostrarle, esto es un hemograma normal. Fíjense que todo lo que vimos anteriormente lo vamos a encontrar en un hemograma, ¿sí? Entonces el hemograma es lo que prácticamente estamos en contacto todos los días en los exámenes clínicos, y ustedes también como enfermeros van a estar en constante conocimiento respecto a este. Fíjense que está formado se divide en tres áreas, uno que es el eritrograma, otro que son los glóbulos blancos y otro que son las plaquetas. Fíjense que de la parte de los glóbulos rojos abarca lo que es el eritrocito, la hemoglobina, está el volumen corpuscular medio, que era el que hablábamos, que nos hablaba del tamaño del eritrocito, y del CHCM, que era que me hablaba de la concentración de hemoglobina. Además, tenemos la parte de los glóbulos blancos, en donde están bien especificados los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos con sus valores normales, y que la elevación de algunos de ellos nos tiene que informar o sospechar de que hay algo, bien sea una reacción alérgica, bien sea un agente extraño viral, un agente extraño bacteriano. Y por último tenemos las plaquetas, que también nos orientan sobre cómo podría estar la coagulación. Entonces fíjense, en un hemograma nosotros podemos encontrar todos los elementos formes de la sangre, que es lo que vimos anteriormente. Bueno, con esto ya hemos finalizado. Muchísimas gracias. Para cualquier pregunta ya saben que la pueden hacer mediante la plataforma.
Espero hayan entendido todo con claridad. Igualmente quedo a la orden y muchísimas gracias por su atención.